Entonces, si no hay consultas, vamos a iniciar. En la clase teórica, hoy día vamos a ver otro componente del ciclo hidrológico, que es la intercepción. También vamos a ver la evaporación y la evapotranspiración. Ya hemos visto diferentes imágenes sobre todos los componentes del ciclo hidrológico. Ya hemos tratado lo que es la precipitación y ahora vamos a ver lo que es la intercepción, la evaporación y la evapotranspiración, que se miden juntas estas dos que ya lo hemos conversado antes. Empezando con la intercepción. La intercepción es la parte de lluvia que es interceptada por la superficie de la Tierra. Puede ser la vegetación, la superficie del suelo, la basura, los edificios, etcétera, y que posteriormente se evapora. Entonces, la intercepción se da desde cualquier superficie terrestre. La cantidad de precipitación que se evapora depende de las características de la cubierta terrestre, las características de la lluvia y la demanda de evaporación. La intercepción puede tener valores entre 15 a 50% de la precipitación, lo que lo haría significativo en el balance hídrico. Hay lugares, pues, como la selva, que es tan denso que los valores de intercepción son bastante altos. Aunque el almacenamiento de intercepción es generalmente pequeño, el número de veces que el almacenamiento se llena y se agota puede ser tan grande que el flujo de intercepción es generalmente del mismo orden de magnitud, que el flujo de transpiración. El proceso de interceptación suaviza las intensidades de lluvia, provocando una infiltración más gradual. Entonces, si tenemos arbolitos, pues los arbolitos interceptan esa lluvia y hacen que caigan esas gotas al suelo de una manera más lenta, por lo que le da más tiempo al suelo de que infiltre. Em, la intercepción también redistribuye la lluvia, por lo cual hay una influencia en los patrones del contenido de humedad del suelo y tiene una relación con la generación de inundaciones, ¿no? Porque si redistribuimos la lluvia y la intercepción, la infiltración en el suelo va a ser diferente, por lo mismo los caudales o la escorrentía que se va a generar también es diferente. Ahorita les explico mejor eso por si no me entendieron. La intercepción por cobertura vegetal puede reducir la erosión del suelo al evitar que las gotas de lluvia golpeen y erosionen directamente la capa del suelo. Sin embargo, en zonas de bosque se pueden formar grandes gotas de lluvia con mayor impacto en el suelo. Entonces, habría que ver el tipo de cobertura vegetal del que estamos hablando. Entonces, si la precipitación es interceptada por la cobertura vegetal, tendríamos una pérdida por intercepción, que vendría a ser la precipitación capturada por la cobertura vegetal, valga la redundancia. Es decir, cuando hablamos de intercepción por cobertura vegetal, es una pérdida debido a la intercepción de los mismos arbolitos, ¿no? La precipitación interceptada que no llega a tocar el terreno porque se evapora nuevamente a la atmósfera se denomina pérdida por intercepción. Lo que llueve y se queda en las hojas y se vuelve a evaporar son las pérdidas por intercepción. Sin embargo, también va a haber una porción de la precipitación interceptada que llega al terreno a través del tronco y ramas y se va a denominar escurrimiento frustal. Llueve y llega al suelo a través del tronco o las ramitas del tronco, es el escurrimiento frustal. Y la porción de la precipitación interceptada que gotea o cae al terreno desde la cobertura vegetal se denomina precipitación directa. Es decir, va a haber otra porción de la precipitación que va a caer al suelo desde las hojas. Esa va a ser precipitación directa. Ahora, la intercepción, que es, a la redundancia, interceptada por el suelo, es la parte almacenada temporalmente en la capa superior del suelo, que posteriormente se evapora en pocas horas o días durante o después de un evento de lluvia. Consiste en pequeña vegetación, desperdicios, suelo propiamente dicho, generalmente por encima de la zona de raíces. Es decir, también hay una intercepción del suelo. Digamos que las raíces llegan por acá. Entonces, esta intercepción del suelo se refiere a lo que está por encima de esto. También en el suelo, pues no está limpiecito, ¿no? Hay hojas, hay ramitas, hasta puede haber basura, ¿no? Entonces, lo que cae ahí, encima de la basura o de las hojas y luego se evapora, es intercepción. Lo que queda también en las capas más superficiales del suelo y que luego también a los pocos momentos se evapora, también es intercepción.
Luego tenemos intercepción por la agricultura. En este caso pueden almacenar agua hasta un cierto umbral y luego drenarla como flujo subsuperficial. Mientras que la vegetación tiene un patrón estacional gradual, verano versus invierno, los cultivos tienen un ciclo de crecimiento, desde la siembra hasta la cosecha, que es más abrupto. Eso de acá es un factor importante para el modelado de la interceptación, porque pues sabemos que en el caso de la agricultura, como hay ¿cómo se dice? Ah, ay, se me fue la palabra. Pero la siembra y es chiquitito al comienzo, ¿no? Y luego llega el tiempo de cosecha, donde ya está más grande. Entonces la intercepción va cambiando de acuerdo a las etapas del cultivo. Ahora, pues, también esta intercepción cuando es tierra de cultivo, pues, generalmente, como dice acá, las plantitas van a poder interceptar agua hasta cierta cantidad, dependiendo de qué tan grandes estén. Y luego, lo más seguro es que la drene como flujo superficial, como se aplica riego. Entonces, esto ingresa al terreno y regresaríamos a lo que tenemos acá. Ingresa al terreno, de nuevo les pongo las raíces. Entonces, la intercepción ingresa al terreno, perdón, la lluvia ingresa al terreno, pero en el caso de la agricultura va a tender a moverse subsuperficialmente. ¿Por qué? Porque lo que uno hace cuando diseña proyectos de irrigación, lo que se busca es que llegue el agua solo hasta la zona de raíces. Si nosotros regamos de más y el agua se infiltra hasta más allá de la zona de raíces, ya es pérdida. Entonces, siempre se busca de que solo llegue el agua hasta la zona de raíces. Y es por eso de que el agua, en el caso de tener tierras de cultivo, va a el exceso de agua, etcétera, de que no sea aprovechado por la planta va a tender a correr subsuperficialmente, es decir, en las primeras capas del suelo. Ahora, en la intercepción de la niebla, la vegetación no solo puede interceptar la lluvia, sino también la humedad en el aire en forma de pequeñas gotas de agua, lo cual sería importante en entornos de montaña tropical y en regiones semiáridas cercanas a la costa. En estos casos, la deposición de niebla puede ser el doble de la lluvia normal, ¿no? Como hemos dicho, pues puede darse el caso de que haya agua atmosférica y se condense a bajas alturas. Entonces también lo podríamos categorizar como intercepción. Y bueno, también hay intercepción de la nieve en el caso del almacenamiento. Tenemos la intercepción de lluvia, que va a estar relacionada al área de la superficie de la hoja, y la intercepción de nieve. En este caso vamos a tener que tener en cuenta la fuerza de la rama, la forma del forraje y la temperatura, pues porque como la nieve pesa más, entonces hay que tener en cuenta de que la vegetación pues tenga la fuerza necesaria para interceptarla. Si la nieve cae con temperaturas cercanas al punto de congelación, la cohesión de la nieve es mayor y se acumula más nieve en el forraje. Ahora hay que tener en cuenta también cuando se da la intercepción de la nieve al inicio del flujo subsuperficial, tendríamos la intercepción de lluvia, se daría cuando se excede la capacidad de almacenamiento, la cual se vacía por evaporación. Y tenemos la intercepción de la nieve misma, que sería que o solo se puede eliminar de tres formas: por la sublimación, eliminación mecánica, es decir, deslizamiento, y goteo de agua derretida. Un momento, por favor. Disculpen, la gripe está acabando conmigo. Ya. Y bueno, la intercepción urbana, como hemos dicho, pues la lluvia puede ser interceptada por cualquier superficie y también puede ser interceptada acá en las ciudades. Eh, Hay que tener en cuenta que en el caso, si nosotros quisiéramos estudiar la intercepción acá en una ciudad, las capacidades de almacenamiento de edificios, carreteras, etcétera, todavía no han sido estudiadas muy a detalle y son desconocidas. O sea, no sabemos más o menos cuánto puede interceptar o cuánto podría almacenar no sé, un camino cuando llueve para que al rato se evapore.
El balance de energía también en una ciudad es diferente, porque se genera una isla de calor urbano, es decir, las temperaturas son más altas en las zonas urbanas en comparación con las rurales circundantes, entonces eso hace difícil también el estudio del almacenamiento pues en áreas urbanas. Eh, esta isla de calor es causada principalmente por los edificios, que son relativamente cálidos, que bloquean el frío cielo nocturno. Entonces, el hormigón y el asfalto tienen capacidades térmicas mucho más altas que los bosques. La falta de vegetación en zonas urbanas reduce el enfriamiento por transpiración y causa una diferencia en el equilibrio energético. Ahora, ¿cómo medimos la intercepción? Medir la intercepción es bastante difícil también, es por eso que generalmente no lo toman en cuenta. Generalmente. Entonces, si queremos medir la intercepción por la vegetación, el método más utilizado es medir la lluvia sobre el forraje y restar la caída del suelo y el escurrimiento fustal. Sin embargo, el forraje no es homogéneo, lo que hace que sea difícil obtener datos representativos de la caída. El uso de múltiples pluviómetros debajo del forraje reduciría este problema. Es decir, si yo quiero saber cuánto ha sido la intercepción, yo tendría que poner debajo de mi arbolito, tendría que poner un pluviómetro, es decir, algo que registre cuánto de lluvia ha ingresado de lo que escurre por el tronco y las ramas del árbol. Adicionalmente, tendría que poner una bandeja o varios pluviómetros para que capturen la lluvia que cae directamente de las hojas. Entonces, la intercepción sería la diferencia, ¿no? Todo lo que llovió, menos el escurrimiento fustal, menos el escurrimiento directo, ya tendría la intercepción. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, ya yo lo pongo en un arbolito, pero ¿y los demás árboles? No todos tienen el mismo forraje, no todos son los mismos tipos de árboles. Entonces, eso es lo que lo hace complicado, ¿no? Yo puedo hacer en uno, en dos arbolitos así y puedo decir, no, ya esto va a ser para todos los arbolitos. Pero como son diferentes tipos de arbolitos, tendríamos que estar tomando cada tipo de árbol. Entonces, lo que lo hace un poco complicado. Y en el caso de la intercepción del suelo, es decir, de lo que ingresa, se pueden usar métodos de laboratorio y se elaboran curvas de humectación y secado a través de mediciones del contenido de humedad. Y también se puede usar métodos de campo, de poner una parte del suelo en bandeja, es decir, este suelo de acá, yo lo retiro, pongo una bandeja abajo y lo vuelvo a cubrir, tratando de no modificar mucho el suelo que he sacado, ¿no? Tratar de regresarlo lo más similar posible acá. Y luego, pues con una bandeja, ver cuánto interceptó, ¿no? Eso se podría hacer. Como ven, pues yo puedo poner una bandeja acá, pero no puedo poner una bandeja en todo el suelo, ¿no? Entonces lo que lo hace un poco más difícil. Ahora, eso fue con respecto a la intercepción. Como les digo, pues debido a la complejidad de sus mediciones, es que muchas veces no se toma en cuenta, pero hay zonas como la selva, pues que es un componente muy importante. Y habría que estudiarlo también en el tema de las zonas urbanas, ¿no? Cuánto de lo que llueve es interceptado por los edificios y se evapora en ese instante. Eso también faltaría estudiar. Ahora, con respecto a la evaporación. La evaporación es un proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor, a partir de superficies de agua libre, de zonas pantanosas, del suelo y de la vegetación húmeda. Hemos visto pues que el agua se evapora de todos lados también. Entonces, esto de la evaporación o el componente de evaporación también es una pérdida de humedad en el sistema. ¿Por qué pérdida? Pues porque lo que llovió está regresando a la atmósfera, es decir, no la podemos aprovechar nosotros porque no va a llegar a formar parte del caudal en el río. Desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica, es importante conocer la cantidad de agua que se pierde por evaporación en grandes depósitos, como presas, lagos o en sistemas de conducción. La evaporación se origina básicamente por el aumento de energía cinética que experimentan las moléculas de agua cercanas a la superficie de un suelo húmedo o una masa de agua. La radiación solar, el viento y las diferencias en presión de vapor generan un aumento de energía cinética, por lo tanto, pues, se produce la evaporación. Un aumento en energía cinética provoca que algunas moléculas de agua brinquen de manera continua a la atmósfera. Entonces vamos a ver un pequeño video sobre lo que es la evaporación para no confundirlo
con la ebullición, porque muchas personas relacionan, ¿no? Para que el agua se evapore o para que el agua que está líquida se convierta a gas, pues tiene que estar a 100 grados, tiene que calentarse, tiene que ebullir y no, y se preguntan, ¿no? ¿Cómo es que el agua en el océano, que no está a 100 grados, que no está hirviendo, pues se evapora? ¿O cómo es que en lagos, en embalses se llega a evaporar? Entonces hay que hacer esa diferencia entre la evaporación y la ebullición. Vamos a ver un pequeño video y también para que nos quede más claro cómo es que se produce esto de la evaporación. Para entender la diferencia entre evaporación y ebullición, que es el cambio de estado de líquido a gas. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí se escucha, ¿no? Sí, se escucha, ingeniero. Ya, gracias. Necesitamos entender lo que sucede con las partículas de un líquido. Cuando un líquido se evapora, lo que sucede es que las partículas están, recordad, en un líquido, se van moviendo libremente, pero a medida que va pasando el tiempo, hay algunas partículas de la superficie que lo que hacen es que cuando llegan, imaginaros que esta partícula va hacia arriba, se va moviendo por todo el líquido, pero llega un momento que cuando llega aquí arriba, se libera. Las fuerzas que hacen las otras partículas no son suficientemente fuertes para retenerla y lo que hace es pasar al ambiente, al aire, y se evapora y pasa de estado líquido a estado gas y empieza a flotar. Pero solo pasa con partículas que están en la superficie. Este proceso de evaporación se puede dar a cualquier temperatura. Por ejemplo, la evaporación es lo que sucede en un charco. Cuando llueve, se forma un charco de agua en la calle y las partículas de encima de ese charco van poco a poco pasando al ambiente, pero solo las de la superficie. Cuando estas partículas que están aquí arriba han pasado a la superficie, luego son las otras. Y así poco a poco. En cambio, en la ebullición lo que sucede es que nosotros calentamos un recipiente y cuando llega a la temperatura de ebullición, que es cuando pasa de líquido a gas, por lo tanto no se da a cualquier temperatura la ebullición, lo que sucede es que cualquier partícula, esta que está aquí arriba, se transforma en gas y pasa al ambiente, o esta partícula que está aquí debajo alcanza la temperatura y se libera en forma de gas. Por lo tanto, dos diferencias importantes entre evaporación y ebullición. La evaporación es cuando se van liberando o cambiando de estado las partículas que están solo en la superficie y se puede dar a cualquier temperatura, no hace falta que el agua esté a 100 grados, vuelvo a repetir, es como un charco en la calle, puede estar a una temperatura normal de 15 o de 10 grados y si ese charco se va evaporando es porque las partículas de la superficie se van liberando al aire y la ebullición primero sucede con cualquier partícula, no solo con las partículas de la superficie, sino las que están en el fondo. También se liberan al ambiente y se da a una temperatura concreta la ebullición. En el caso del agua, la ebullición es a los 100 grados. Y esas son las dos diferencias más importantes entre evaporación y ebullición. Yo creo entonces que ya quedó claro el tema de la ebullición y la evaporación y más o menos cómo es que se da también la evaporación, ¿no? Entonces, como que las particulitas de aquí encima de agua se van desprendiendo y van yendo a la atmósfera. Entonces, de esa manera se produce la evaporación y no necesitamos de que esté hirviendo el agua. Ahora,
El agua puede evaporarse desde cualquier superficie, así como que el agua puede ser interceptada por cualquier superficie, esa intercepción que se dio por la superficie también se evapora. Bueno, la evaporación también incluye plantas, cuerpos de agua, superficies de suelo, edificios, caminos, áreas de parqueo, cualquier cosa. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá la evaporación desde los océanos y mares, tenemos la evaporación de la superficial terrestre, la evaporación de la humedad de la tierra y la sublimación, que es el cambio, pues, de el agua en forma sólida a el agua en forma gaseosa. ¿Cuáles son los factores que condicionan la evaporación? La radiación solar es el factor más importante que condiciona la evaporación. Además, la evaporación varía con la latitud, época del año, hora del día y condiciones de nubosidad. Entonces, tenemos factores meteorológicos. Podríamos agruparlos entre factores meteorológicos y factores geográficos. Los factores meteorológicos, ya hemos dicho, lo más importante es la radiación solar, la temperatura del aire o la temperatura, pues, de la atmósfera. El viento. Hemos visto que si hay bastante viento, también es más fácil que esas gotitas o que, claro, esas partículas de agua se desprendan. Y la presión atmosférica. Factores geográficos tendríamos la profundidad del volumen de agua. Disculpen, voy a poner el vibrador ya. Un segundo. Entonces, la profundidad del volumen de agua es importante. ¿Por qué? Porque hemos visto, pues, de que primero se van a desprender las partículas que están encima. Entonces, pues, mientras más profundo tengo yo algo, más se va a demorar en evaporar. La calidad del agua también, si es que tiene muchos sólidos disueltos, también va a afectar la evaporación. O muchos sólidos en suspensión. El tamaño de la superficie libre, el área, ¿no? La evaporación de nieve y hielo y la evaporación desde los suelos. ¿Cómo medimos la evaporación? La evaporación la medimos en milímetros, esto con la finalidad de homogeneizar los procesos del ciclo hidrológico, porque hemos visto pues que la precipitación está en milímetros, entonces la evaporación también la damos en milímetros. Tenemos métodos instrumentales como un tanque de evaporación y los evaporímetros, es decir, acá lo medimos directo, hacemos una medición directa de la evaporación. Los más comunes son los tanques de evaporación, donde tenemos tanques de evaporación exteriores, enterrados y flotantes. Y tenemos los evaporímetros, que estos son más ya para laboratorio. Tenemos los evaporímetros de balanza, tipo Livingston y de Pichet. Son poco usados porque, como les comento, son más de laboratorio. Si nosotros queremos hacer en campo para nuestro tema, que es la hidrología, más vamos a ver la utilización de tanques de evaporación. Tenemos métodos teóricos como de balance hídrico, pero que tiene bastantes limitaciones. Y tenemos fórmulas empíricas, como las que vemos acá, que también tiene limitaciones con respecto a su instrumentación. Vamos a ver ahora eso. Primero, los tanques de evaporación exteriores, que son los más comunes, como les digo, los que más van a ver. No solo acá, sino también van a ver que es bastante, lo ponen bastante en zonas de cultivo también. Estos tanques evaporímetros o tanques de evaporación se instalan sobre una base de madera dura en forma de enrejado, algo así como para las bolsas de cemento, de modo que su fondo quede a unos 15 centímetros del suelo para que el aire pueda circular libremente debajo del tanque. El nivel del agua dentro del tanque debe llegar hasta 5 centímetros de su borde superior, o sea, acá dentro del tanque. Acá también vemos más o menos una figura de un tanque evaporímetro. Vemos que pues necesita un anemómetro para ver lo que es la velocidad del viento. Bueno, en este caso le han puesto un termómetro flotante. No he visto que mucho pongan esto termómetro, pero también puede darse. Y acá lo tenemos pues donde se mide, ¿no? El micrómetro. Y acá también lo vemos, tenemos un anemómetro para ver la velocidad del viento, tenemos acá un pluviómetro y tenemos acá el micrómetro. Acá igual tenemos para medir la velocidad del viento y el micrómetro. Y vamos a ver que el pluviómetro está un poquito más allá. Entonces, con el objeto de uniformar las instalaciones, se sigue el criterio de colocarlo en un lugar expuesto a la máxima insolación posible. Entonces, yo no lo voy a poner bajo sombra, pues no tengo que ponerlo donde esté expuesto al sol para que me dé valores reales de lo que es la evaporación. Ahora les voy a mostrar un video de cómo se mide la evaporación en un tanque evaporímetro.
o un tanque tipo A también le llaman, o un tanque de evaporación. Pero el video tiene bastante ruido del exterior, pero es uno de los videos en español que mejor explican el tema de la evaporación, de cómo medir la evaporación acá. Entonces van a tener que prestar un poco más de atención por el tema del ruido. Igual les dejo los videos en el aula virtual para que ustedes puedan verlo tal vez con más calma, ¿no? Otro momento. Polímetro se conoce como polímetro PAM o bandeja tipo A, bueno, de las dos formas. Ahora, la idea de esto es medir cantidad de evaporación. La medición se hace todos los días a las 8 de la mañana y en este caso se hace mediante este tornillo micrométrico. Es un tornillo que tiene dos escalas. La escala que está en este vástago, la escala vertical, son los milímetros de agua, equivalentes a los milímetros a lo que se mide en el pluviómetro. Y una escala acá que me arroja la décima de milímetro. Ahora, ¿cómo se hace la medición? Es sin sacarlo de ahí, Yo con este tornillo, moleteado que tengo aquí, lo giro de tal forma que esta punta que se ve acá me quede enrasada con la superficie del agua. O sea, se supone que durante las últimas 24 horas llega por lo tanto esta punta está a la vista, está sobre el nivel del agua. Tengo que hacer bajar esta puntita para que quede ras. Y una vez que ya logré, a buen ojo, ¿cierto? Que tenga buena vista, logré que quede enrasada, hago las lecturas, milímetros de ese milímetro, y lo anoto. Con la lectura del día anterior, a la misma hora, a las 8 de la mañana, hago una resta aritmética y saco una diferencia. Y esa es la cantidad de milímetros de agua evaporada durante las últimas 24 horas. Y eso, como digo, lo hace todos los días, se hace a las 8 de la mañana. Ahora cuando llueve, hay que hacer un proceso previo, en el sentido de que yo medí el agua caída en el pluviómetro, ¿cierto? Y eso tengo que restárselo a lo que yo medí. Y una vez que ya me resté esa cantidad, hago la resta después con los valores del día anterior. Ay, perdón, de nuevo estaba hablando con el micro apagado. Ahí están los estudiantes tan animosos como siempre. Entonces, pues más o menos así se hace la medida en el tanque vaporímetro. Hay que tener consideración, pues que si llueve, hacer una resta de lo que llovió. Pero más que todo es para que vean cómo pues se mide en el micrómetro, en este de acá chiquitito, ¿no? Como les digo, es el más, para medir evaporación va a ser lo que más van a ver en campo. Luego hay tanques de evaporación enterrados, pero en este caso son menos sensibles a las influencias de la temperatura ambiental y la radiación solar sobre las paredes, pero las gotas de lluvia, si es que llueve, que rebota en el suelo, así como los detritos que recogen, pueden causar errores en medida, porque puede golpear las gotitas acá en el suelo y pues al rato que golpean, pues algunas pequeñas partículas podrían entrar dentro del tanque. Entonces ya habría medidas, porque esos pequeños sólidos chiquititos, por más chiquitos que sean, pueden ser varios y puede alterar las mediciones. También hay que tener en cuenta que la instalación y el mantenimiento de estos tanques es más delicado. La altura de la vegetación circundante va a influir también en las mediciones y hay que hacer una revisión periódica para verificar la existencia de fugas, porque puede que por ahí hay una fuga, ¿no? Abajo y pues no nos estamos dando cuenta y pensamos de que hay más evaporación. Estos de acá mucho no los van a ver. Y bueno, hay los tanques de evaporación flotantes que pretenden acercarse más a las condiciones de la superficie evaporante real. Se sitúa flotando sobre el embalse o río en observación.
Naturalmente existen problemas de amarraje y estabilidad debido al oleaje, ¿no? Entonces, si tenemos un río muy caudaloso o pues bastante movido, no se va a poder colocar. Puede darse en embalses, me parece que he visto. Ah, pero como les digo, generalmente vamos a tender a colocarlos pues para medir evaporación en áreas de cultivo o no necesariamente lo vamos a colocar pues en un lago. Pero sí me parece que yo he visto esto de tipo de acá en un lago, pero es menos común, ¿no? Y bueno, tenemos otros métodos de medición. Eh, Igual esta medición en los tanques evaporímetros hay que hacerlos por día a la misma hora, como mencionaba en el video, ellos lo hacen a las 8 de la mañana todos los días. Podemos tener un método volumétrico, que es medir los volúmenes de agua que hay que añadir o eventualmente extraer periódicamente al tanque para reponer a este nivel inicial o de referencia. Entonces, con eso sabríamos cuánto de volumen de agua se evaporó. Y la medida de los niveles de agua, que es medir la diferencia de la evaporación producida en el tiempo transcurrido entre las mediciones. Entonces, en el video, por ejemplo, lo que ellos estaban haciendo era medir los niveles de agua con el micrómetro. Ahí medían más o menos cuántos niveles de agua, cuántos milímetros de agua había bajado. Entonces, esto es lo más común que van a ver, pero podría darse ¿no? Que es que ir añadiendo agua. Luego tenemos los tanques, perdón, tengo una consulta. Luego tenemos los tanques de evaporación. Mejor dicho, en los tanques de evaporación tenemos que tener instrumentos complementarios, como hemos visto en el video y como les he mostrado en las fotitos. Entonces, como la evaporación depende de las condiciones atmosféricas, por lo tanto, en cada emplazamiento debe recogerse en forma simultánea datos meteorológicos, es decir, básico, hemos visto en todos los tanques un anemógrafo que mide la velocidad del viento. No es muy común ver este ciclómetro que mide la humedad, termómetro, pueden tenerlo por ahí, o sea, es decir, no necesariamente flotando en el agua, pero pueden tener un termómetro cercano. El barómetro que mide la presión de vapor, que tampoco no es muy común, y el pluviómetro, obvio, porque si va a llover y no vamos a tener pluviómetro para registrar cuánto llovió, entonces básico y este de acá también lo podrían tener por ahí, porque la evaporación pues depende de la temperatura de ambiente. Ahora hemos comentado, también tenemos los evaporímetros, que estos de acá ya son más para laboratorio, el de balanza, el Livingston y el de Piché. Pues son pequeños aparatos donde se introduce el agua y se mide la evaporación, ¿no? No son muy comunes para nuestros temas, tal vez para un tema más, no sé, como su nombre lo dice, de laboratorio. Tenemos la ecuación de balance hídrico, que consiste en escribir la ecuación de balance hídrico en términos de volumen, ¿no? La evaporación sería igual al almacenamiento, más el caudal de entrada, más la precipitación, pero esto es poco confiable y como siempre el parámetro más difícil de medir es la infiltración, que podríamos estimarla indirectamente a partir de niveles de agua subterránea, permeabilidad, etcétera, pero no es muy confiable, pero se puede usar. Si tenemos las otras medidas, porque la ecuación del balance hídrico, si ustedes la ven, es bien fácil, es sumas y restas. El problema es medir cada uno de estos, cómo lo mido, ¿no? Muchas veces no tenemos los instrumentos para medirlo o vamos a ver que no tenemos cuencas instrumentadas como para nosotros obtener datos de caudal de entrada o datos de caudal de salida. Entonces, eso es lo que la hace compleja y poco confiable. Y bueno, tenemos las fórmulas empíricas, tenemos varias. Estas fórmulas están basadas en las ecuaciones de transferencia de masa, las cuales se basan principalmente en el concepto de transferencia turbulenta de vapor de agua por movimientos de remolinos desde una superficie en evaporación a la atmósfera. Entonces, el problema o la limitante de estas fórmulas es que, como vemos acá, por ejemplo, tenemos este parámetro que es ese, tensión de vapor saturante para la temperatura superficial del agua en milímetros de, ¿qué es esto? Mercurio. Entonces, tenemos diferentes parámetros, pero pues necesitamos instrumentos para poder medirlos. Entonces, si no tenemos los instrumentos, tendríamos que implementarlos y pues también se hace costoso. O sea, se podría aplicar, pero necesitamos tener los instrumentos que nos midan las variables que nos está solicitando, ¿no?
Entonces, por eso es que estas ecuaciones de transferencia de masa también, pues para temas prácticos, no se usan mucho, pero también se pueden considerar. Y ahora, la evapotranspiración. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Sí, Obed. Ingeniero, una pregunta. La hora de medición es a las 8 de la mañana. ¿Y por qué esa hora? ¿Es la hora mediodía? ¿Tampoco no puede ser? ¿O solo 8 de la mañana? Es en el caso de ellos, pero generalmente, pues, en el caso para ellos estaban tomando a las 8 de la mañana. En el Senami puede que lo tomen, me parece que lo tomaban a las 7 de la mañana. Más que todo se busca, pues, que la persona que va a medir mida todo a la misma hora. Ah, pues, si podría ir al mediodía, no creo, porque como hay más radiación solar a esa hora, entonces la idea es tomarlo pues temprano, donde, o sea, ya estuvo expuesto el tanque al pico. A ver cómo lo explico. Ya, a ver. Les puedo hacer acá un grafiquito. Ya. Digamos que acá está la evaporación y acá están las horas del día. Entonces sabemos que al mediodía pues la radiación es mayor. A las 7 de la mañana es menor y a las 7 de la noche es menor, ¿no? Entonces diríamos, por ejemplo, que va así la evaporación. Entonces, si yo la mido acá al mediodía, como que no voy a tener una idea muy clara de cuánto se está evaporando en el día, porque justo acá es el pico. Entonces, es por eso que se mide acá, ¿no? Porque ya tendría si yo la mido acá, tendría una mejor imagen de todo lo que se evaporó en el día anterior. Entonces, por eso que se mide así. En algunos casos, pues, por ejemplo, con la precipitación se mide a veces 7 de la mañana y 7 de la noche. Tal vez con la evaporación es lo mismo, ¿no? Es que depende, el Senami no sé cómo lo mide, pero más seguro que sea cada 24 horas en la mañana, ¿no? Como les digo, para poder tener una mejor imagen de todo lo que se evaporó en el día, porque si yo justo corto, tomo la medición acá donde es máximo, donde la evaporación es máxima, entonces no tendría una buena idea de cómo se ha evaporado en todo el día. Entonces tengo que tomarlo en las zonas más bajas para yo poder tener una mejor idea o una mejor figura de lo que se ha presentado durante el día. No tendría mucho o no reflejaría bien si es que yo lo hago justo cuando se está presentando la mayor evaporación. Entonces no reflejaría bien la evaporación durante todo el día. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más tiene otra consulta? Vamos a anotar los puntos de participación de hoy día. Ya. A ver. Entonces, pasamos con la evapotranspiración. Y luego ya tomamos un break y nos vamos a las clases prácticas, que hoy día también los voy a torturar con RE. Así que si alguien tiene errores con el RE, no le funciona, no le instala, avísenme desde ahora, por favor. Entonces, la evapotranspiración. Una gran parte del agua que llega a la Tierra vuelve a la atmósfera en forma de vapor, evaporación, o a través de las plantas, transpiración. Dada la dificultad de medir por separado ambos términos, se consideran juntas y se denominan evapotranspiración. La evaporación y la transpiración dependen del mismo proceso físico para transformar el agua de líquido a gas. Y ambos procesos resultan en pérdidas de humedad en la cuenca, es decir, ya no vamos a poder usar esa agua porque no va a llegar al río. Su valor varía ampliamente debido a factores como la precipitación, temperatura, aspecto, humedad y viento. La influencia de estos fenómenos sobre el ciclo hidrológico es muy importante. En promedio, más del 70% de la precipitación que llega a la Tierra es devuelta a la atmósfera por evapotranspiración, alcanzando este porcentaje en algunos lugares hasta el 90%. La evapotranspiración se produce desde la evaporación del agua transpirada por los seres vivos, la superficie del suelo y de la vegetación inmediatamente después de la precipitación, la superficie de la hidrosfera, ríos, lagos, embalses, océanos, el suelo, pudiendo tratarse de agua recientemente infiltrada o de agua del subsuelo.
Entonces, la evapotranspiración, como es un concepto mezclado ya, también puede darse de varios lugares. Entonces, esto de la evapotranspiración es bastante importante. Por ejemplo, en zonas desérticas, la evaporación o la evapotranspiración es bastante alta. O sea, no, acuérdense que en las primeras clases vimos de que pues la aridez de determinado lugar no solo se mide porque llueve poco, sino que pues, lo poco que llueve se evapotranspira. Entonces, por eso que es importante este componente de la evapotranspiración. La transpiración propiamente dicha es una forma de pérdida de humedad en la cuenca. La evaporación es la evaporación del agua desde las estomas de las hojas. De acá. Para que ocurra la transpiración, las capas superiores del suelo donde se encuentran las raíces alimentadoras deben contener humedad. Entonces, pues, para que una planta se pueda transpirar, tiene que haberse alimentado primero. Entonces, para eso tiene que haber encontrado agua. Desde el punto de vista de la ingeniería, es importante conocerla para determinar la cantidad de agua necesaria en los sistemas de riego. Esto de la evapotranspiración es muy importante cuando nosotros queremos saber cuánta agua vamos a utilizar en un proyecto de riego. En el concepto se incluye también el agua perdida por la planta en forma líquida, goteo o exudación, que puede alcanzar valores relativamente importantes. La transpiración está influenciada por los mismos factores que afectan la evaporación, a los que puede clasificarse como factores medioambientales y factores fisiológicos. Estos factores medioambientales ya los hemos visto, ¿no? Radiación solar, etc. Y los factores fisiológicos ya están directamente relacionados a la planta y sus propiedades. La transpiración se puede expresar de dos maneras. En milímetros de agua, podríamos dividir el volumen transpirado por la superficie ocupada por la vegetación. Y el coeficiente de transpiración, que es un cociente entre el peso de agua consumida y el peso de materia seca producida. Este coeficiente de transpiración ya es más que todo de uso agronómico, a nosotros no nos interesa mucho. Ahora, esto de acá se podría hacer, pero es difícil de medir la transpiración sola. Es por eso que la medimos junto con la evaporación. Entonces, los procedimientos para medir solo la transpiración son generalmente de laboratorio. En campo, va a ser muy difícil que nosotros podamos medir solo la transpiración, por eso la medimos junta. Ya, para esto, para ver el tema de la transpiración o de la evapotranspiración, tenemos que entender cuáles son las zonas de humedad en un suelo. Al suelo que se encuentra por encima de la superficie freática se denomina zona de aireación o zona badosa. ¿Cuál es la superficie freática? ¿Y dónde se me fue mi? No veo. Ah, ya. Ya, esta es la superficie freática, digamos, ¿no? Esta es la superficie, el nivel freático, superficie freática. Es decir, de acá para abajo están las aguas. Ay, las aguas subterráneas. Estas de acá son las aguas subterráneas. Entonces, de acá para arriba está la zona de aireación o zona badosa. De acá para abajo es la zona saturada, es decir, cada espacio que hay entre esta roca o material está totalmente lleno de agua. Tenemos la subzona de evapotranspiración. En esta zona badosa tenemos la subzona de evapotranspiración, que es la afectada por este fenómeno. Puede tener desde unos pocos centímetros si no existe vegetación, hasta varios metros si es que existiera vegetación. Entonces tenemos una subzona de evapotranspiración que hemos estado mencionando, que generalmente es hasta donde llega la zona de las raíces. Es por eso que dice que puede tener varios metros, porque si yo tengo una vegetación que tiene raíces profundas, pues puede tener varios metros. Entonces, esta zona de acá es la de evapotranspiración, porque es la que, primero, es la que, pues, hemos dicho que las primeras capas del suelo se van a evaporar. Y también en esta zona de raíces, pues de acá es que se va a alimentar la planta para transpirarlo. La evaporación y la transpiración. Luego tenemos una subzona capilar. El agua ha ascendido por capilaridad y su espesor es muy variable, dependiendo de la granulometría de los materiales. Entonces, esta de acá es la subzona capilar.
Y tenemos una subzona intermedia que es a veces inexistente y puede tener muchos metros de espesor también, ¿no? O puede ser inexistente o puede tener muchas zonas de espesor. Esta es la subzona intermedia. Ahora, ¿a qué nos referimos con subzona capilar? Y ahí viene mi famoso ejemplo del trapito. En el suelo podemos encontrar tres tipos de agua. Podemos encontrar el agua gravitacional, el agua capilar y el agua higroscópica. ¿Cuáles son estos tres tipos de agua? Imaginemos que tenemos uno de estos pañitos amarillitos que usamos usualmente para limpiar la mesa, o no sé, limpiar cualquier superficie en la cocina. Pues imaginemos que nos hemos comprado uno nuevecito. ¿Dónde están? No los veo. Quiero ver si está. Ya, a ver si. Imaginemos que hemos comprado uno de esos amarillitos absorbentes, nuevecito, nuevecito, nuevecito. Lo sacamos de su bolsita y lo introduzco en un balde lleno de agua. Lo introduzco y lo dejo ahí, no sé, unos cuantos minutos. De manera de que todo el pañito absorbe bastante agua. Entonces, ya absorbió todo el agua, lo dejé ahí, no sé, unos 5 minutos y está totalmente mojado. Entonces lo retiro del baldecito, lo levanto, lo saco del balde. Lo primero que va a caer, porque va a empezar a chorrear agua, lo primero que va a caer es el agua gravitacional. Es decir, el agua que cae por gravedad. Yo sin necesidad de exprimirlo, nada, lo he levantado y ya empezó a chorrear agua. Ese es el agua gravitacional, haciendo una semejanza con el suelo. Esa vendría a ser el agua gravitacional. Cae por gravedad, simplemente por gravedad. Luego va a haber un momento, si yo lo sigo manteniendo ahí, lo agarro ahí, lo dejo colgando, va a haber, no sé, de acá a unos 5 minutos, va a dejar de chorrear agua, pero mi trapo va a seguir mojado. Esa agua que queda en el trapo, sin chorrear, ya no chorrea, pero está mojado, es el agua capilar. ¿Cómo yo me deshago del agua capilar? Tengo que exprimir mi trapito. Ahí sí aplico fuerza para exprimir mi trapo. Aplico fuerza, lo exprimo, lo exprimo, lo exprimo, lo exprimo, de manera que lo que está saliendo ahora es el agua capilar. Sin embargo, por más que yo exprima y exprima y exprima con todas mis fuerzas, mi trapito va a seguir húmedo. Ya no va a estar mojado, va a estar húmedo. Ya no va a estar seco como cuando lo saqué de mi bolsa. ¿Por qué? Porque va a haber una cantidad de agua higroscópica, es decir, la que está pegada a las partículas de mi trapito, o en este caso a mis partículas del suelo, que para eso, para poder removerla, pues, o tengo que dejarlo ahí secando por muchos, para que se evapore esa agua, o tendría que aplicar ya fuerza mecánica, ¿no? Si es que yo quisiera hacerlo en ese rato, tendría que aplicar fuerza mecánica, tal vez para deshacerme del agua higroscópica, pero así simplemente no sale, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de agua en el suelo. El agua gravitacional es el que cae por gravedad. El agua capilar es el que yo ya tengo que aplicar fuerza, tengo que exprimirlo para que salga de mi trapito. Y el agua higroscópica es la que definitivamente se va a quedar pegada, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el suelo. Tenemos agua gravitacional, es decir, yo tengo acá mi suelo, y imaginamos que lo regamos o llovió. Entonces, la que se va a mover más rápido hacia abajo es el agua gravitacional y ya se fue. El agua capilar, que es la que se queda retenida, así como en mi trapo, que a pesar de que había caído todo el agua, pero seguía mojado, esta agua capilar es la que queda retenida en el suelo. Y esta agua capilar es la que aprovechan las plantas. Y adicionalmente, esta agua capilar que queda retenida en el suelo, queda retenida por unas fuerzas, por fuerzas del suelo, ¿no? Es lo que sucede acá. Esta es la subzona capilar. Como acá hay agua, entonces el suelo aplica vamos a decir, una fuerza de succión que hace que esto de acá, el agua que está acá de mi nivel freático, de mis aguas subterráneas, suba. Es por eso que tenemos acá una subzona capilar, porque el suelo está como que succionando el agua y sube, ¿no? Pero no sube hasta acá arriba, ¿no? Porque tiene hasta cierta fuerza de succión no va a poder aplicar el suelo. Por eso que no llega hasta acá arriba, pues no va chupando hasta acá arriba, solo una parte nada más. Ahora, en toda esta zona vadosa puede haber agua gravífica o agua gravitacional que aún no ha descendido o contener agua por capilaridad. Entonces acá puede haber agua gravífica o agua capilar. En la subzona capilar la humedad forma una banda continua, mientras que en el resto estará irregularmente repartida, ¿no? Entonces acá, como es por capilaridad, generalmente esto va a estar bien definido. Ya, entonces tenemos esas zonas. Entonces la subzona de evapotranspiración es la que ahora nosotros estamos viendo.
Ahora, continuando con el agua en el suelo, tenemos un grado de humedad, que es el peso de agua en una muestra respecto al peso de muestra seca, que está expresado en porcentaje. Tenemos también, si es que vamos a irnos a estudiar solo lo que es el agua que puede aprovechar la planta, tendríamos la capacidad de campo, que es el grado de humedad en el momento en el que el suelo ha perdido su agua gravífica. Es decir, cuánto de agua tiene el suelo una vez de que ya se fue todo el agua gravífica, o sea, cuánto de agua capilar está quedando, porque esa agua capilar es la que toma la planta. El agua gravífica, como corre tan rápido, la planta no la puede aprovechar. Entonces, por eso que cuando nosotros hacemos pues estudios de riego, tenemos que tener en cuenta esta capacidad de campo para ver cuánta agua es en verdad la que va a aprovechar la planta. Y tenemos también un punto de marchitez, que es un grado de humedad cuando la planta ya no puede absorber más agua. Entonces, el agua utilizada por las plantas es la diferencia entre estos dos, entre el agua gravífica, entre cuando ya, mejor dicho, cuando el agua gravífica ya se fue y solo me queda el agua capilar, y el grado de marchitez cuando ya no queda agua en el suelo como para que pueda ser aprovechada por las plantas. ¿En qué momento llega eso? Cuando solo me queda el agua higroscópica, ya no tengo nada de agua capilar, entonces tiene ese punto de marchitez. Para sacar el agua utilizada por las plantas, resto esto menos esto. Y bueno, pues entonces les pongo este ejemplo, pues porque mientras, imaginemos que nosotros estamos tomando un vaso con agua con un sorbete. Entonces, mientras más profundo está el agua en el vaso, más fuerza tengo que aplicar yo para poder tomar el agua, ¿no? Si está encima, pues no tengo que hacer mucho. Si está más abajo, pues yo tengo que absorber más para poder tomar el agua. E igual, ¿no? Yo puedo tomar el agua, pero no siempre se acaba todo, siempre como que queda un poquito, ¿no? Eso sería como el agua higroscópica. Entonces, igual pasa con la planta, ¿no? Mientras menos agua tenga, más va a sufrir para poder alimentarse de esta. Ahora hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de evapotranspiración. Tenemos la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. La evapotranspiración potencial es la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en óptimas condiciones. Generalmente lo que nosotros calculamos es esta evapotranspiración potencial. Para las plantas calculamos esta evapotranspiración potencial, es decir, consideramos que la planta está sometida a las condiciones óptimas. Tiene agua suficiente para que se desarrolle y pues todo se da en favor para que la plantita crezca sin ningún inconveniente. Entonces, esa es la evapotranspiración potencial y con lo que generalmente nosotros calculamos. Pero tenemos la evapotranspiración real, que es la que se produce realmente en las condiciones existentes en cada caso, porque sabemos que hay veces que regamos menos. Entonces, ya no está la planta en condiciones óptimas, pero tenemos la evapotranspiración real. Evidentemente, la evapotranspiración real va a ser menor que la evapotranspiración potencial. En un lugar desértico, la evapotranspiración potencial puede ser de 6 milímetros por día y la evapotranspiración real de 0, puesto que no hay agua para evapotranspirar. La evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial serán iguales siempre que la humedad del suelo sea óptima y que exista un buen desarrollo vegetal. Esto sucede en un campo de cultivo bien regado o en un área con vegetación natural en un periodo de suficientes precipitaciones. Como el concepto de evapotranspiración potencial es impreciso, pues cada tipo de planta evapotranspira distintas cantidades de agua, en lugar de evapotranspiración potencial se habla de evapotranspiración de referencia, es decir, se toma un cultivo concreto como referencia, gramíneas o alfalfa de determinadas características. En agricultura, hay que intentar que la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real sea 0, por lo que es lo mismo que las plantas siempre dispongan de agua suficiente para evapotranspirar lo que necesiten en cada momento. Entonces, como les digo, este tema de evapotranspiración lo van a ver bastante si es que ustedes algún día tienen que diseñar algún sistema de riego. Porque pues se necesita saber cuánto le tenemos que dar a la planta. ¿Cómo podemos medir la evapotranspiración? Ya hemos visto cómo medir la evaporación, pero ¿cómo mido la evapotranspiración considerando que tengo ahora unas plantitas ahí? Lo que generalmente, o la medición directa de la evapotranspiración,
si yo quiero tener la evapotranspiración real, porque yo, como les he dicho, yo puedo calcular una evapotranspiración potencial o una evapotranspiración de referencia, pero yo quiero saber la evapotranspiración real de donde yo he puesto mis plantitas. Entonces, podríamos implementar un lisímetro. En este caso, lo que tenemos que hacer es también retirar una porción del suelo, donde están mis plantitas, y tratar de no cambiar su composición, es decir, tratar de no alterarla. Entonces yo saco una muestra de donde están mis plantitas sin alterarla demasiado. Y luego lo impermeabilizo, ¿no? Le pongo, no sé, una manta, una geomembrana, como para forrarlo, lo impermeabilizo. Y abajo pongo como un dren, es decir, pongo piedritas, 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 para que el agua que va a llegar acá, pues se mueva por el dren. Y luego lo cubro con el suelo, tratando de no alterarlo, así como estaba, lo coloco, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo voy a medir la evapotranspiración? Tengo también que tener un pluviómetro cerca. Cae la precipitación y se infiltra, ¿verdad? Ya hemos dicho que la que va a llegar acá abajo va a ser el agua gravífica, la que se mueve por gravedad. El agua capilar se va a quedar acá y es la que va a ser aprovechada por las plantitas. Entonces, el agua infiltrada, el agua gravífica, va a llegar acá a mi dren y se va a mover y va a llegar acá, va a correr acá, le voy a poner un tubito, y va a llegar a un pluviómetro. Porque, o sea, es decir, va a llegar a un recipiente donde yo voy a medir cuánto se infiltró. Entonces ya tengo la infiltración. Ahora, ¿cuánto llovió? Lo tengo acá del pluviómetro. La precipitación ya la tengo. Ahora, se supone de que acá, como les digo, acá en el suelo se quedó agua. Se quedó cierta cantidad de agua, ¿no? Hay una cantidad de agua que va a ser absorbida por las plantas y luego va a ser evapotranspirada, pero también acá en mi suelo va a quedar cierto contenido de agua. Tal vez por acá también va a quedar agua. Entonces, este es el delta de almacenamiento o el almacenamiento, ¿no? ¿Cuánto de agua está quedando acá? Esto de acá es lo que es difícil de medir, porque normalmente se mide la humedad del suelo y a partir de ahí se calcula para convertir esa humedad en lámina equivalente expresada en milímetros, ¿no? Entonces, tendría yo que medir esta humedad del suelo. ¿Cuánto de agua tengo acá? Podríamos usar un método gravimétrico, un método volumétrico para medir este almacenamiento. Entonces, una vez que ya tengo el almacenamiento, tendría que todo lo que llovió, una parte se evapotranspiró, una parte se infiltró y una parte se quedó almacenada en el suelo. Es una ecuación de balance hídrico. Y de ahí podríamos obtener la evapotranspiración. La despejamos y obtenemos la evapotranspiración. Es una ecuación de balance hídrico. Ahora, eso es para obtener la precipitación real, la evapotranspiración real, perdón. Para obtener la evapotranspiración potencial, podemos aplicar diferentes fórmulas. Tenemos, entre las más conocidas, tenemos la de Thornaway, y tenemos la de la FAO, la de la Pimana-Montiel. Es una modificación que ha hecho la FAO a la ecuación de Pimana-Montiel. Entonces, con cualquiera de estas fórmulas se calcula la evapotranspiración de mes a mes para datos medios de una serie de años. Es decir, yo tendría que tener pues datos de, por ejemplo, de temperatura de todos los eneros, datos de temperatura de todos los febreros. Entonces, después con la evapotranspiración potencial mensual y las precipitaciones mensuales, se realiza un balance mes a mes de agua en el suelo, con lo que se obtiene la evapotranspiración real. El déficit entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real y los excedentes para cada mes de año. Entonces, este es un cálculo bastante larguito, sobre todo, ¿por qué se hace tan largo? Porque no parece que fuera largo. Porque para cada una de estas ecuaciones necesitamos, por ejemplo, la de Thornaway, temperatura. Y, por ejemplo, en la de Thornaway necesitamos también las horas de sol. Entonces hay que usar una tabla de acuerdo a la latitud para obtener el valor teórico de horas de sol. Y ni qué decir de acá de la Famo-Montiel. Necesita datos de radiación solar, necesita datos de horas de sol, necesita de temperatura.
necesita de humedad relativa. Entonces, necesitamos darle bastantes datos. Para eso igual hay un pequeño complemento. Es este de acá, ¿dónde está? Acá está. Abre. Aquí está. Ahí se abrió doble. Ya, es este de acá, por ejemplo. En este caso nos ayuda a calcular la evapotranspiración de una superficie de referencia. Entonces, acá tendríamos que darle... tendríamos que seleccionar nuestros datos. Acá se ha colocado, que raro, a ver un ratito. Ya, crear un nuevo file. Ya. Entonces acá le colocamos el nombre de la estación. Por ejemplo, no sé, Sama. Es lo que hemos estado viendo, ¿no? Le ponemos el nombre Sama y la estación Sama, Perú. Le damos la latitud, longitud de de la ubicación de nuestra estación, la altitud, y luego nosotros le podemos ingresar los datos, por ejemplo, de temperatura, mejor dicho, temperatura, humedad relativa, etcétera, y esto lo calcula, porque es un cálculo bastante largo, o sea, ni siquiera es que solo usamos la radiación o solo usamos la temperatura, hay que hacer cálculos adicionales. Entonces es bastante largo. Pero tenemos ese y aparte tenemos el CropWatt que también nos ayuda con lo que es la evapotranspiración de referencia. Entonces pueden ustedes investigar un poco más sobre la ecuación de la FAO de Peymana-Montiel para que más o menos vean de qué se trata. Y eso con respecto a la evapotranspiración. ¿Alguna consulta hasta acá? Genera Sí, una Robert. pregunta. La hora práctica vamos a empezar 5 y 10 siempre. ¿5 y 10 es? Sí, la hora práctica. No, empecemos 4 y media. No, 5 y 10 no es la hora, ¿no? Si empezamos a ver Ya. 2 y 40, 3 y 40, 4 y 40. A ver, ya me hice bolas. 2:40, 3:40, 4:40, menos 20. 4 y 20, ¿no? No, 4 y 20 inicia la clase práctica. Ok. Ya, pero vamos a iniciar 4 y media. Ya iniciamos 4 y media la clase práctica. Voy a dejar de grabar.